Todos hemos oído hablar a lo largo de nuestra vida muchas veces sobre la peste bubónica, la peste negra, esta enfermedad que asoló, que diezmó la población europea durante la Edad Media, durante diferentes épocas de la historia. Pero si a cualquiera de nosotros nos preguntan cuáles son los síntomas de la peste, de qué se trata esa enfermedad, yo creo que muy poquitos podrían hablar de algo así. Yo desde luego no tengo ni idea de cuáles son los síntomas. Se ha hablado mucho, he escuchado hablar mucho, hay muchísima literatura, muchísima iconografía y las consecuencias, como decíamos, pues fueron absolutamente devastadoras. Por esa razón, yo creo que es del todo procedente hablar de ello del modo en que Ramón Bernardo me lo ha propuesto, haciendo un poco de medicina histórica que nos dé a conocer un poco más sobre esta enfermedad en concreto. No sé si será la primera entrega de alguna de estas series que tanto nos gusta hacer, pero que desde luego pues nos va a esclarecer muchísimos aspectos sobre esta enfermedad de la que tanto hemos oído hablar, de la que a veces tanto hemos hablado, pero de la que en realidad tampoco conocemos. Buenos días, Ramón Bernardo. Gracias por acercarte Pues a Es la Mañana de Guadalajara de nuevo. un placer, un placer. Mira, pues que sí quería hablaros, porque mira, esto enlaza un poco con esa otra afición que tengo yo. Bueno, mi gran vocación es, por supuesto, la medicina, pero yo sabes que tengo la gran afición del cine, ¿no? O Uh-huh. sea que, y el otro día vi una película de Ingmar Bergman, que es El séptimo sello, que Uh-huh. habla que es una película que yo no había visto desde mi época de universitario y que he visitado un poco por casualidad, porque ya sabes que el protagonista, este caballero que vuelve de las cruzadas, juega al ajedrez con la muerte, ¿no? Se juega su vida al ajedrez con la muerte, ¿no? Y yo que soy un gran aficionado al ajedrez, aunque muy mal jugador, pues decidí ver la película sobre todo por el tema del ajedrez, ¿no? Y descubrí o redescubrí, porque ya no me acordaba de ella, la verdad, que se desarrolla en esa época, en el siglo XIV, en la época de la peste negra, ¿no? La peste negra que asoló Europa y Asia, ¿no? Y entonces, bueno, dije que qué buen tema para hablar en este programa de salud que tenemos en Alcarria TV, en Es Radio Guadalajara, ¿no? Y por eso hablaros de eso. Deciros que este cuadro que tengo aquí atrás es el triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo, que es un Uh-huh. cuadro hecho en el siglo XVI, pero que retrata la peste, ¿no? La gran epidemia de peste. La epidemia de peste negra del siglo XIV en Europa y en Asia ha sido la que más mortalidad, la epidemia que más mortalidad ha causado en la historia de la humanidad. O Fíjate. sea, una epidemia absolutamente bestial. En Europa, en aquellos años, se calcula que vivían unos 80 millones de personas en toda Europa y la población fue reducida. Se calcula que hubo en Europa unos 30 millones de muertos. O Fíjate. sea que, fíjate tú, es una cosa absolutamente bestial, ¿no? La epidemia de la peste negra se origina en China, pero a través de la ruta de la seda y de que aquellos años habían empezado a hacerse grandes transportes marítimos, los barcos eran más grandes, Uh-huh. transportaban más mercancías, pues se difundió rápidamente por todos los puertos del Mediterráneo, ¿no? O sea diríamos que no se fue extendiendo por un solo foco, sino que fueron muchos los focos. La situación política en aquella época en Europa era más o menos estable, a pesar de que la guerra de los 100 años seguía vigente. En Asia el imperio mongol se había dividido, pero era más o menos también estable, o sea que no era una mala situación política y demográficamente había ocurrido y económicamente el llamado la pequeña edad de hielo que sucede en los primeros años de este siglo XIV, en 1300 y algo. Y esa época existe pues unos inviernos muy crudos, unos veranos poco calurosos y las cosechas son peores, lo cual hace que al haber peores cosechas haya una población peor alimentada y en consecuencia menos
preparada para soportar grandes infecciones. ¿Me explico? Ujú. Por eso la peste anida fácilmente. ¿Cómo se transmite la peste? Mira, en la Edad Media, la Edad Media es una Una, época muy sucia de la humanidad, ¿verdad? Eso sí. dejémoslo claro. Fijaros que a mí me asombra, siempre me ha asombrado en la historia de la humanidad, en las ciudades romanas había alcantarillado, agua corriente, y me explico, la gente era muy limpia, se bebía muy limpio, y de pronto todo eso en la Edad Media se va al traste y ya no hay alcantarillado, ya no hay agua corriente, los residuos se echan por las calles, las ratas, las pulgas y los humanos conviven de manera normal y cientos de ratas cabalgan por las calles de las ciudades medievales, una situación de suciedad grandísima, ¿no? La higiene brilla por su ausencia. Y es que la peste está causada por una bacteria que es la Yersinia pestis. Yersin a principios del siglo XIX la descubre y le da su nombre, la Yersinia pestis. Y la peste se transmite, es una enfermedad que se da en las ratas, la peste, y que se transmite de rata a rata a través de la pulga de la rata. O sea, Ujú. para que una peste de la rata se transmita a otra rata, una pulga pica a la rata y esta pulga salta a otra rata no infectada y la infecta, ¿vale? Así se Mm. transmite. O sea, O el sea origen de que la enfermedad es una enfermedad de estos roedores, de las ratas, que además no se transmite de rata a rata, sino mediante esta pulga. la pulga, Ah, efectivamente, la pulga de la rata, las ratas tienen pulgas, todas las ratas tienen pulgas, y se transmite a través de la pulga de la rata. Cuando hay mucha transmisión de peste en las ratas mueren y las pulgas no encuentran ratas en las que vivir. Y entonces, ¿qué pasa? La pulga de la rata salta al humano. ¿Por qué? Porque es lo que tiene a mano, no es que sea su preferido. Ellos prefieren, las pulgas de la rata prefieren la rata porque tiene la temperatura ideal para ella, es su hábitat natural. Pero si no encuentra ratas porque estas han fallecido por peste, salta al humano y pica al humano y entonces se produce la peste en el humano. ¿Vale? Fíjate tú qué manera de transmitirse. O ya, sea, que hace ya. falta una epidemia grande en la rata para que la peste se transmita al humano. De hecho, ya se sabe, y en países como la India, por ejemplo, cuando se encuentran grandes poblaciones de ratas muertas, pues se empieza a tomar medidas, Ujú. sobre todo con el uso de insecticidas y tal, para evitar esa transmisión al ser humano, ¿no? O sea que, fíjate tú. Entonces, la incubación de la peste se consideraba que desde que a uno se infectaba, esto que estoy diciendo ahora, lo sabemos ahora. En el siglo XIV, cuando fue la peste negra, la gran epidemia de peste negra, no se sabía y se echaba la culpa pues a que los judíos habían envenenado los pozos, que por cierto a los judíos siempre se les ha echado la culpa de todo a lo Sí, largo de la historia, así es. pobrecillos. Entonces, el Papa Clemente tuvo que dictar una norma en la que afirmaba taxativamente que los judíos no eran los culpables de la peste, porque en muchas ciudades de Europa se les exterminó creyéndose que eran los Sí. causantes y tal. Es una enfermedad. También se hablaba de las pestilencias, hubo teorías como que un terremoto había causado el castigo divino, por supuesto, ¿no? Que era una cosa que gozaba de mucho predicamento en la Edad Media. Todo el espíritu mágico dominaba, no había espíritu científico en la Edad Media y entonces se le echaba la culpa a la bruja, al demonio o al castigo divino, ¿no? Era así siempre. Entonces, y ahora sabemos que es así, pero en la Edad Media cuando lo padecieron no Claro, sabían que era tenían así, o que sea, darle una explicación a todo esto que estaba ocurriendo, todo tan nefasto. Y claro, el que le contaras entonces que hay microorganismos que pasan de la rata a la pulga y de la pulga al... Bueno, si tú decías eso podías acabar de cualquier manera. claro, acababas en la hoguera también, Sí, o sea, sí, acababas en la hoguera junto a la bruja y al excomulgado, o sí, sea, sí, sí. eso estaba claro. Entonces, en aquella época esto no se sabía, no se había investigado, la medicina
de la época, en la Edad Media, bebía aún de la época romana y griega, no hubo avances, y la medicina también se basaba en principios equivocados que no tenían nada de científico. Lo poco científico era lo que se había heredado de Grecia y de Roma, ¿no? Entonces, esta época era así. Y entonces la peste se decía que desde que uno estaba en contacto con el enfermo hasta que tenía síntomas pasaban 39 días. Por eso a los barcos se les dejaba en cuarentena 40 días antes de poder desembarcar para evitar la transmisión. De ahí viene el término Y ahí el cuarentena. término Anda. cuarentena. Claro. Los 39 días que se consideran, que esto no es verdad, porque la transmisión, posiblemente la incubación es más larga, y luego desde que uno empieza a tener síntomas hasta que estos síntomas son muy notorios, pasan unos cuantos días, o sea que en realidad eran más días, los 40 días eran pocos, ¿me explico? Pero era lo que se consideraba en aquella época. Entonces venían los barcos cargados de ratas, de pulgas. Estas ratas desembarcaban en Marsella, en Barcelona, en Valencia, en los puertos, sobre todo en los puertos del Mediterráneo, en los puertos franceses, italianos y españoles de la corona entonces de Aragón, y las ratas desembarcaban, infectaban a las ratas de ahí, de Valencia o de Barcelona, y a su vez estas pulgas pasaban al ser humano, y los pobres barceloneses morían Oye, de peste. ¿esa transmisión es exclusivamente a través de la pulga o de humano a humano también se transmitía? Sí, está muy bien tu pregunta, porque hay una modalidad de peste que ahora hablaré de ella, y hablando de ella te explico cómo se transmite al Perfecto. ser humano, ¿vale? Es la única posibilidad eficaz, es a través de la pulga, pero hay una excepción. ¿Cómo se manifiesta la peste, ¿no? La peste es una enfermedad aparatosa, porque cursa, no es una enfermedad que pase desapercibida, cursa con fiebre alta, 40 grados, a veces tos, con esputos sanguinolentos, hemoptisis, ¿vale? Se llama así. Suelen sangrar los orificios, la nariz, con frecuencia. El paciente tiene mucha sed. Aparecen manchas en la piel de color azulado o negro, que son como hematomas. De ahí el nombre de peste negra. Debido a eso, o sea, se producían pequeñas hemorragias en la piel como hematomas que daban ese color negro amoratado a la piel. A veces gangrena en las partes más distales del cuerpo, en los dedos de los pies, de las manos, y aparecían los bubones, de ahí el término de peste bubónica. Bubones eran unos ganglios linfáticos grandes, a veces como manzanas, que aparecían en las ingles, en las axilas, en el cuello, donde hay ganglios linfáticos, ¿vale? Y que estos ganglios adquirían un tamaño grandísimo, inflamatorio, que a veces se abrían y drenaban un pus oscuro, produciendo un olor pestilente, ¿no? Pestilente, peste, todo viene de lo mismo, Sí, ¿no? De este la misma raíz, conjunto claro. aglomerado de cuestiones, ¿no? Esto por eso se llamaba peste bubónica, por la aparición de los bubones, que en realidad son grandes adenopatías. Por cierto, hay algún santo que padeció la peste y que muestra en los grabados de la época, Estos muestra bubones. los bubones, ¿no? Y tal. A veces esta peste puede afectar a los pulmones, ¿vale? Y entonces produce una modalidad, diríamos, de la peste, no la peste bubónica, sino la peste neumónica, que afecta a los pulmones. Y estos pacientes pueden exhalar Yersinia pestis y transmitir por vía respiratoria a otros pacientes la peste Esta era la neumónica. excepción de la que me hablabas. Es la excepción. Esto no es lo normal. Lo normal es tener peste bubónica. La peste neumónica era más rara y era la única posibilidad de transmisión de persona a persona a través de vía respiratoria, ¿no? Porque la otra posibilidad era a través de la pulga. Por eso es una enfermedad curiosa, porque
afectó a gente pobre, pero también afectó a reyes. Hay muchos testimonios de reyes que la padecieron y que en España, por ejemplo, pues en Portugal, Juan I de Portugal, en Europa, Margarita de Luxemburgo o Felipa de Lancaster, la esposa de Luis I. O sea que hubo personajes, diríamos, grandes que también la padecieron. Y posiblemente no haya diferencias entre clases sociales porque la higiene era mala en todos los sitios. Sí, Había ratas en los palacios y había ratas en las chabolas. y la pulga Entonces, no distingue si la sangre es no roja distingue. o es azul, con que sea sangre le vale. Y eran sucios los lacayos, los agricultores, los campesinos, y eran sucios también los señores feudales y los reyes, Sí. que no se lavaban nunca, ¿no? O sea que era una época muy sucia, todo el mundo era muy sucio, y por eso había poca distinción, ¿no? Hombre, se sabía, por ejemplo, que las personas que tenían más contacto con ratas, eso sí, eso es una cosa que se observó, por ejemplo, los molineros, los que tenían depósitos de cereales, por supuesto marineros, y los carniceros y tal. Este tipo de profesiones en los que las ratas abundan más, tenían más peste que otro tipo de profesiones como los herreros, por ejemplo. La rata no va a comer mucho en una herrería, encuentra más comida en una cocina, ¿no? En una carnicería. Entonces, pues eso ya se sabía en aquella época, ¿no? Entonces, la epidemia, el brote de epidemia que estamos citando, que fue tremendo, fue el periodo más álgido entre 1347 y 1353. Estos 7 años fueron mortíferos. Luego sí que hubo rebrotes que permanecieron incluso hasta el siglo XVI, y en España, por ejemplo, afectó muchísimo más, por todo lo que estoy diciendo, lógicamente, a la parte más oriental de la península, más en contacto con la zona que, por otra parte, eran las ciudades más populosas, ¿no? Las zonas mediterráneas, y el interior era más agrario, más aislado, claro, menos, claro. Y cuanto más aglomeración de gente. ciudades grandes. En fin. Claro. Bueno, Ramón, tenemos 3 minutillos, pero quiero que me digas si la peste es una enfermedad que ya está erradicada y si es así, cuándo y cómo se consigue erradicar. No, la peste no es una enfermedad erradicada en absoluto, ¿vale? Ahora mismo hay peste negra. Al año mueren en el mundo unas 3.000 personas de peste, ¿vale? Y hay peste en Madagascar, la República Malgache, la isla de Madagascar es una zona endémica de peste. En China, en India y en América del Sur hay peste, ¿vale? Y en Estados Unidos, en zonas de California, de Wyoming, la zona esta del medio oeste americano, es una zona donde se siguen detectando casos. O sea que la peste no está erradicada, sigue habiendo peste en el mundo. La peste tiene tratamiento, se trata con estreptomicina, es un antibiótico ya conocido desde hace mucho tiempo, y tiene tratamiento, o sea que no es una enfermedad incurable, pero a pesar de ello, mueren en el mundo, ya te digo, unas 3.000 personas. La peste, desde que tiene unos síntomas hasta que uno fallece, suelen pasar entre 3 y 5 días. O sea que es una enfermedad que actúa de manera rápida, por lo tanto hay que poner tratamiento rápido. La mejor manera de evitar la peste, la higiene. Estar bien lavadico, evitar las pulgas, el contacto con ratas, por supuesto, y las pulgas. O sea que en zonas que, si vamos a dormir en un sitio pues con pulgas, yo qué sé, estamos haciendo un viaje en plan mochilero por Estados Unidos y nos metemos a dormir en un pajar con mucha pulga ahí, pues hay que ponerse repelente de insectos, ¿no? Los repelentes de insectos que se utilizan para los mosquitos sirven igual para las moscas, para las pulgas, porque son repelentes de insectos y sirven para todos los insectos, ¿no? Qué interesante. Entonces, sí, dime. No, pues insistir que no es una enfermedad erradicada y que en ciertas zonas del mundo pues sigue habiendo bastantes casos de peste. Y vemos en zonas que nadie lo podría sospechar, que digas que en el Midwest norteamericano haya en el siglo XXI peste, dices, madre mía.
Sí, sí, sí. En fin. Y en Sudamérica, en Madagascar hay mucha, por ejemplo, y en la India y en China, ¿vale? La India es un país que también tiene muchos casos de peste, ¿vale? En España hay algún caso importado. Alguna vez se encuentra algún caso de alguien que ha venido de otro sitio con peste, ¿no? En España casos autóctonos de peste no hay desde hace ya unos cuantos años. Tampoco hay que asustarse demasiado, me explico. Si se cuenta, hay un caso de peste de un señor que ha venido, yo qué sé, vamos a decir, de la India y tal, bueno, pues no pasa, se le va a tratar, lo normal es que no va a contagiar a nadie porque no va a tener pulgas, el señor se habrá duchado, se ha contagiado por una mala suerte, pero luego ya se ha duchado y viene sin pulgas, me explico, o sea que con ropa limpia. Interesantísima entrevista, interesantísima no sé, charla que hemos tenido aquí al respecto de la peste. Ya sabemos más sobre lo que es y datos muy sorprendentes. Ya sabemos mucho más de lo que muchos pensábamos que era una enfermedad que ya no existía. Sí, existe. Sí, hombre, claro, claro. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por esta entrega sobre medicina histórica y yo te voy a invitar a que hagamos alguna que otra porque al igual que con la peste, con muchas otras patologías, yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? Así que, pero bueno, eso lo dejo yo en tus manos, que aquí tú eres el sheriff de la cuestión. Lo que me vayas diciendo... Bueno, contamos, y hay muchas cosas que contar y tal, o sea que esto es un campo, la medicina, la salud y la historia es un campo amplísimo, ¿no? O sea que hemos tocado, fíjate, a lo largo de este año y pico que llevamos de esto, hemos tocado temas de salud mental, hemos tocado drogas, hemos tocado pandemia, hemos tocado vacunas, hemos tocado muchas cosas. Muchas cosas. Y lo seguiremos haciendo por muchos años. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por este espacio y mañana hablamos ya de cine, ¿vale? Mañana hablamos de cine. Muchas gracias. Un abrazo a todos.